Quedó atrás el temor. Resumiendo lo que vimos el miércoles pasado del capítulo 13, el que Dios dirige, vimos la elección de Bernabé y Pablo, ¿no es cierto? Que iban a ser enviados, apartados por el Espíritu Santo para esta misión especial. Entonces nosotros podemos ver en los primeros versículos de este capítulo 13 que Dios siempre dirige a su iglesia, a pesar de que quizás Jesucristo ya no estaba junto con sus discípulos, pero el Espíritu Santo, el Consolador, a quien Él dejó, eh, se encarga de dirigir, guiar a sus hijos. Dirige a su iglesia, consagra la consagración de Bernabé y Saulo o Pablo, cuando ellos pusieron las manos, la consagración también lleva a un servicio práctico. Y veíamos cómo nuestros hermanos de la iglesia primitiva también ellos amaban y servían también de forma práctica, con el ayuno, el compartir, en ir en socorro los unos por los otros, en sostenerse. Además de una fe, ellos también, su fe se demostraba de forma práctica. Y es Dios quien envía a sus siervos para este servicio especial de predicar el Evangelio hasta los finales, hasta los confines de la tierra. Dios los prepara, Dios los capacita, así como lo hizo con Saulo. Y siempre, siempre cuando uno quiere eh, compartir este mensaje, siempre hay una oposición. De repente la oposición viene de uno mismo, con temores, vergüenza, y también es externa muchas veces, como lo vimos aquí en el caso de Bar Jesús, que trataba de impedir que el cónsul eh, siguiera escuchando esta buena nueva, el Evangelio, que Pablo compartía también con ellos. Eh, pero siempre la autoridad podemos ver que Dios cumple su propósito. La autoridad viene del Espíritu Santo. eh, Bernabé y Pablo relata este capítulo que eran llenos del Espíritu Santo, cuando ahí reprenden a Bar Jesús, a Elimas, eh, lo hacen también desde el punto de vista de que esta disciplina tiene un propósito restaurador, así como cuando Jesús le salió al encuentro de, de Saulo y perdió la vista, fue la manera en que eh, Saulo tuvo este encuentro con el Señor y se da cuenta de que estaba luchando contra el Señor, contra él, quien pensaba que servía, porque no lo conocía hasta que Jesús sale a su encuentro y restaura su vida. Eh, y, y vemos que, así como lo hizo Saulo, actuó de la misma forma que Jesucristo había actuado con él, es que el creyente está llamado a reflejar el carácter de Cristo. Siempre, 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 siempre. Y hay un par de citas. Todo eso vimos el miércoles pasado. Y ahora continuando con lo que vamos a ver en el día de hoy, es como una especie de bosquejo. Y aquí se produce como un cambio de liderazgo. Si bien al principio veíamos siempre a Bernabé y Saulo, aquí ya Lucas empieza a registrar eh, a Pablo y sus compañeros, Pablo y Bernabé. Se genera este cambio de liderazgo, que llama la atención, que Lucas lo registra así. Eh, y el Evangelio comienza en estos viajes misioneros y el Evangelio empieza a ser anunciado por esta maravillosa pareja de misioneros, como lo fue Pablo y Bernabé. Y vemos en este mensaje que ellos comparten, anuncian, proclaman, vemos la soberanía de Dios en la reconciliación. Jesús, Pablo explica en su mensaje que Jesús es el cumplimiento de la promesa, enfatiza la muerte de Jesucristo, también su resurrección, producto de esto, la oferta del perdón, el ofrecimiento que el Padre hace por medio de Jesucristo de ese perdón para todo aquel que quiere, ese ofrecimiento, por el cual Jesús justifica al creyente, al que cree, y este mensaje tiene que tener una respuesta. Es inevitable tomar una decisión. Y vamos a ver en estos versículos dos respuestas, las dos respuestas posibles, una para salvación y la otra para condenación. Pablo hace este anuncio a los gentiles, porque primeramente eh, el mensaje, el llamado a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el final de la tierra, Pablo empieza ahora a enfocar su ministerio de los
israelitas, de los judíos, a enfocarse, poner su centro, por decirlo, con los gentiles. Aunque nunca olvida, nunca deja de proclamar el evangelio a sus hermanos judíos. Y cuando llega el evangelio causa división producto de esta decisión que uno debe de tomar, en ese sentido. Y, y esas decisiones, eh, uno puede ver el gozo a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, el creyente puede disfrutar del gozo que da nuestro Señor. Ya, mi hermano, eso es más o menos lo que vamos a ver. Espero alcanzar en el tempito eh, que nos queda de este estudio. Ya, mi hermano, continuemos desde el versículo 13 en adelante. Y aquí vemos el cambio de liderazgo. Siempre, si usted ojea bueno, en los versículos anteriores siempre habla de Saulo, perdón, de Bernabé y Saulo, o Pablo también. Y aquí ya empieza a cambiar. Nombra a Pablo y sus compañeros. Dice así el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, recuerden que están en la isla de Chipre, salen de Pafos. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, vuelve a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Breve versículo, mucho que comentar, pero haciendo una pincelada de estos temas que podemos ver aquí, es que se menciona, como les decía, a Pablo, primero que Bernabé. En el versículo 2, también en el versículo 7, se nombraba primero, se hace este cambio. Y ahora Pablo empieza a verse como eh, el líder en esta avanzada misionera en este primer viaje. Y el equipo entre Pafos, entre Chipre y Perge, habían alrededor de 240 kilómetros. Era una ruta en barco o en una nave a través del mar Mediterráneo. Y Juan, aquí se menciona a Juan Marcos, recuerden que habían salido de él desde Jerusalén, habían ido a Antioquía, a la iglesia de Antioquía, y de ahí habían ido a Chipre y lo llevaban en este viaje misionero como su ayudante. Llegan aquí y Juan los abandona, regresa a Jerusalén. Y por el relato que nosotros vemos en Hechos 15, perdón, versículo 37, nos podemos dar cuenta de que no fue una salida muy pacífica, al punto de que Pablo lo llegó a considerar como un desertor, por haber retrocedido. Pero más adelante en las cartas de Pablo nosotros vamos a ver cómo la gracia soberana de nuestro Señor restaura a este joven Marco, y el propio Pablo lo llegó a reconocer como útil y necesario para la obra de Cristo. Y sabemos que Juan Marco fue el evangelista que se convirtió en el autor del Evangelio de Marcos, el que está en nuestra Biblia, lo escribió este joven, Juan, que en este punto abandonó a su hermano en pleno trabajo misionero. Y Pablo, en su carácter que nosotros podemos ver, lo considera un desertor con el cual no quiere seguir viajando. Pero, como decía, más adelante vamos a ver que la gracia del Señor obra, restaura a Juan Marcos, y Pablo lo reconoce también así. ¿Y a quién podemos empezar a identificar la estrategia misionera de Pablo? Pablo siempre en todos sus viajes misioneros va a la sinagoga y aprovecha porque en la sinagoga hay una tradición que el visitante, el que llega a la sinagoga, después de leída, como dice ahí, la lectura de la ley de los profetas, se les da la oportunidad para que puedan hablar a la audiencia que está ahí. Entonces, ellos aprovechan esta instancia para, ¡pum!, presentar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia de salvación, que hay salvación. Y aquí es un diagrama del viaje que
van llevando. Salieron de Antioquía, van a Seleucia, cruzan a Chipre, recorren toda la isla de Chipre, predicando en la sinagoga, y de aquí de Pafos navegan a Perge. Aquí en Perge Juan se devuelve a Jerusalén, y ellos continúan hacia Antioquía de Pisidia. Ese es el viaje que vamos relatando hasta ahora. Entonces, en el versículo 16 dice así: entonces Pablo, levantándose y hecha la señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd, oíd. Le dan la oportunidad, y al que le dijeron, al que le dieron la palabra, a Pablo no la pierde, y comienza a compartir el mensaje, el Evangelio de Cristo. En Marco, capítulo 1, versículo 14 al 15, dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el Evangelio. ¿En qué es el Evangelio? Esta buena noticia. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Si lo complementamos con la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4, dice, Pablo escribiéndole a los Corintios les dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el que ya le había anunciado de los capítulos anteriores, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. También eso es clave. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis, en vano. Hay que perseverar. Porque primeramente, y aquí está, porque primeramente os he enseñado lo que a mismo recibí. ¿Cuál fue el evangelio que él recibió? Lo que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Ese es el evangelio que él comparte, y el que anuncia aquí también en cada sinagoga, en cada oportunidad que tiene, él anuncia este mensaje que él recibió, que Jesús murió por nuestros pecados. El Evangelio de Cristo es una buena noticia. Lo fue hace 2000 años atrás, y el mensaje no ha cambiado hasta el día de hoy. Sigue siendo el mismo mensaje, la misma buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia, hermano? Y debemos esforzarnos en conocer esta buena noticia, manejarla, comprenderla, para poder compartirla. Porque es una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Hermano, es que Dios nos creó. Somos creados por nuestro Dios, para tener comunión con Él. Fuimos creados para eso. Eso lo podemos encontrar en Primera de Juan 1:3, si usted lo puede buscar o lo puede anotar y después leerlo con más calma. Pero fuimos creados para tener comunión con Él. Pero resulta que el pecado, desde el principio, nos separó del Padre. Perdimos esta comunión. En Isaías 59, versículo 2, también lo podemos encontrar así. Productos del pecado, productos de nuestra rebelión, nos apartamos del Señor. Y eso nos separa de Él. Y eso nos trae con un problema para el ser humano. Pero resulta que Jesús toma nuestro lugar. Y Él es quien pagó nuestra deuda en la cruz. Producto de nuestra rebelión, Jesús toma nuestro lugar y paga nuestra deuda a nuestro Señor, a Dios Padre. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Son textos muy bonitos, así que si gustan los podría anotar. Y que resucitó, tomó nuestro lugar en la cruz, dio su vida, fue el sacrificio, y resucitó al tercer día. Primera de Corintios 15, 3 al 4. Para que todo aquel que cree y se arrepiente pueda recibir perdón y vida eterna. Esta es la reconciliación que nosotros tenemos con el Padre, como lo vemos en Hechos 3, versículo 19, y en Juan 3:16. Esta es la buena noticia.
que hay perdón para el pecador, para nosotros, y podemos restaurar nuestra relación rota por el pecado con el Padre. Y eso indudablemente nos lleva a una encrucijada, a tomar una decisión. Ante este llamado que el Señor nos hace al arrepentimiento, es que se debe de responder. Y es imposible no responder. No se puede. Si usted comparte el Evangelio, la otra persona va a responder de una o de otra manera. Puede ser de una manera positiva para salvación, o si la rechaza de manera negativa, será para condenación. Y eso nosotros lo podemos ver allí también en Juan, capítulo 3, versículo 18. La buena noticia es que hay esperanza para el pecador, por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Continúo la lectura en el versículo 17 al 22. Y aquí está la soberanía de Dios en este proceso de la reconciliación entre Él, entre Dios y el hombre, producto de la acción del pecado. Dice así, recuerden que Pablo se pone de pie allí en la sinagoga, hace la señal con la mano, así como de silencio, pongan atención, que él iba a dar una información sumamente importante. Y aquí comienza así diciendo el discurso Pablo, el Dios de este pueblo, y aquí apela a la historia. ¿Recuerdan el mensaje de Pedro? Pedro igual utilizó lo mismo, habló desde toda la escritura, llegó a Jesucristo, Pablo estaba utilizando la misma forma. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, ahí está la soberanía de Dios, escogió a nuestros padres, no los padres a Dios, Dios a los padres, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Una vez más, su autoridad, su soberanía, los saca de allí. Y por medio, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Los soportó en el desierto, producto de su rebelión, de su porfía. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio una herencia, un territorio. Después, como de 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel, 40 años, hasta el profeta Samuel, perdón, versículo 21 dice, luego, si recuerdan la historia, pidieron rey, como las otras naciones, el pueblo fue y tenían profetas que los dirigían, pero ellos quisieron tener rey como en las otras naciones. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, la soberanía de Dios, Dios es el que provee, Dios es el que da, les da a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando ¿quién lo quitó? El Señor le levantó por rey a David. ¿Quién lo levanta? Dios. Quien dio también testimonio diciendo, este es el testimonio de David, a David, ella hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, dice el Señor, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, Pablo le está como recalcando esta historia que para ellos era conocida como israelitas, como judíos. Pablo le hace notorio por este medio de la historia de Israel, de su propia historia, cómo Dios continúa su obra soberana y llega a culminar con la venida de Cristo Jesús, del Mesías. Podemos ver en estos versículos que el protagonista no es Israel, es Dios quien escoge, es Dios quien engrandece, que saca, que soporta, destruyó, repartió, dio jueces, dio reyes, levantó a David. Si usted pone la atención en todo esto, en el tiempo de estos verbos, hace referencia a Dios como protagonista. Nunca fue Israel, ni los profetas, ni los apóstoles más adelante, sino que siempre el protagonista ha sido Dios. Dios obrando a favor de su propósito, para cumplir su propósito. Y vemos eh, la soberanía de Dios en este propósito, en el cumplimiento de este propósito, y ahora vemos cómo el propio Dios cumple esa promesa.
en los versículos 23 al 25 dice, de la descendencia de este, de David, de él estábamos hablando, de la descendencia de este, y conforme a la promesa de Dios, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Dios levantó a Jesús. Y esta es la buena noticia. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Estos israelitas que estaban acá en Antioquía conocían a Juan el Bautista. Por eso lo menciona y no hace mayor aclaración. Juan predicó el bautismo del arrepentimiento al todo pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, en los últimos días antes de ser arrestado y de morir, dijo, ¿quién pensáis que soy? El propio Juan responde, no soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies, haciendo alusión al Mesías, al prometido, a Jesucristo. Vemos cómo Pablo les va dejando claro que Dios cumple sus promesas y sus promesas se cumplieron en Jesucristo. Toda la historia apuntaba a Jesucristo. Nunca estuvo en riesgo esa promesa, a pesar de que el pueblo se apartó muchas veces, se levantaron imperios completos, los llevaron al exilio, al cautiverio, los llevaron cautivos, pero nunca estuvo en riesgo, porque Dios, si dice algo, Dios lo cumple, en su poder, en su soberanía. Dios cumple sus promesas. Nunca estuvo en riesgo la promesa que se cumpliera, ni tampoco su futuro regreso. Amén. Segunda de Samuel 7, versículos 12 y 13 dice, yo levantaré después de ti, está hablando el Señor, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje y afirmaré para siempre el trono de su reino. Y en Jeremías dice, en Jeremías 23:5 dice, levantaré a David renuevo justo, haciendo que este Mesías, el ungido, el que iba a venir, el prometido, vendría de la descendencia de David. El pueblo pidió reyes y Dios se los dio. Les dio a Saúl. Todos sabemos cómo fue Saúl. Y Dios también levantó a David, que era conforme al corazón de Dios, porque iba a hacer todo cuanto él le mandara. Y de este linaje, del linaje de David, venía el Mesías Jesucristo, quien había sido prometido, y Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa, y aquí podemos ver en esto, Pablo lleva a la audiencia a entender la necesidad de que Jesús debía de morir. ¿Por qué debía de morir? Y va formando su argumento para esta buena noticia de salvación, el Evangelio. Versículo 26 a 29 dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y de los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas, que leen todos los días de reposo. Ellos se juntaban todos los días a leer las palabras de los profetas. Y aún así, dice Pablo, no conocieron a Jesús, no lo reconocieron. No, no los conocieron, pero las cumplieron al condenarle, conociendo la escritura. No reconocieron a Jesús, pero cumplen las escrituras al condenarle. Y el versículo 18 continúa diciendo así, y sin hallar en él, en Jesucristo, causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él, del Mesías, estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. No se daban cuenta los gobernantes y los habitantes de Jerusalén que estaban cumpliendo todas las profecías, que cumplían todas las escrituras, todas las promesas hechas en las escrituras se cumplieron en la persona de Jesucristo. Lo clavaron a una cruz, lo mataron allí,
fue muerto y lo pusieron en un sepulcro. Y entonces nosotros nos podemos hacer esta pregunta que quizás buscaba Pablo que se hicieran los judíos de allí, que también nos podemos hacer nosotros. ¿Por qué era necesario que Cristo muriera? Primero, porque la escritura se debía de cumplir. Se debía de cumplir la escritura, la palabra de Dios. Porque no hay otro sacrificio que satisfaga la justicia de Dios. No hay otro sacrificio posible que pudiera reivindicar la santidad de Dios por la maldad del hombre. No hay otro que pudiera satisfacer la ira santa de Dios contra el pecador, sino que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y una razón también clave es para demostrar la santidad de Dios. Porque yo soy Jehová, dice en Levítico 11:44, yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Nuestro Padre demanda santidad de su pueblo, y su pueblo no era santo. La ley es buena, demuestra eh, el carácter moral del dador de la ley, de nuestro Señor Jesucristo. Pero ningún hombre pudo cumplirla. Y la paga del pecado es muerte. En Proverbios 15:19 dice, abominaciones a Jehová, el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Para el Señor el pecado es una abominación, es una abominación. Y ese es el problema del hombre, que el hombre vive como si Dios no existiera, vive haciendo su voluntad y no la del Señor, se revela al reinado de nuestro Señor. Y por ende, por eso es que Dios tiene que demostrar su santidad. ¿Y cómo lo hace? Por medio de Jesucristo, quien tuvo una vida perfecta, como dice allí en el versículo 28. Dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Pablo demuestra la inocencia de Jesús cuando fue allí eh, crucificado. Dios es santo y demanda de sus hijos santidad. Y por eso es necesario que Jesucristo, el Mesías, a través de su vida justa, santa, perfectamente, eh, ofreciera su propia vida para salvación de los pecadores, para que el pecador tuviera una oportunidad de salvación. Por la santidad del Dios, pero también por la maldad del hombre. Todos pecamos delante de Dios, por tanto, todos tenemos una deuda que pagar. Eso es lo que nos enseña Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No pueden alcanzar la gloria de Dios. Es que es necesario que Jesús muriera, porque Dios es santo, pero también por la maldad del hombre. Y su muerte tiene este sentido de vicaria. ¿Qué quiere decir eso? Que es sustitutiva, que aplaca la ira de Dios. Toma nuestro lugar, muere en el lugar del pecador, aplacando la ira de Dios. Mire cómo lo relata Isaías, capítulo 53, versículos 5 y 6, dice, el siervo sufrió en nuestro lugar, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él castigó, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso ya se decía en Isaías, del Mesías, del siervo, que iba a tomar el lugar del pecador.
Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, Pablo les dice, Cristo se entregó en rescate, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Por esto es que era necesario que Jesús muriera eh, por todos, por el hombre. Y primera de Pedro 2:24 dice, Él, haciendo alusión a Cristo, Él llevó nuestros pecados, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hablando de la persona de Jesús. Él fue quien llevó nuestros pecados. Entonces, era necesario que Jesús muriera. Y eso es lo que Pablo está intentando demostrar, hacerles ver a sus hermanos judíos aquí en esta sinagoga, donde le dan la palabra y él, con denuedo, presenta el Evangelio. Y la resurrección, así como la muerte de Jesús, tiene este carácter vicario, porque paga los pecados del pecador, también su resurrección es clave y es garantía de nuestra esperanza de salvación y vida eterna. Mire cómo continúa su discurso Pablo en los versículos del 30 al 37. Dice así, mas Dios le levantó de los muertos. Vimos cómo fue crucificado, cómo era necesario que Jesús muriera, producto de los líderes, los gobernantes de allí de Jerusalén, que leyendo la escritura, al final la cumplieron toda y demandaron su muerte sin encontrar en él causa, lo crucificaron, lo bajaron y lo sepultaron. Ya. Mas Dios le levantó de los muertos, lo resucitó. Sale, Y y él se apareció durante muchos días, gracias. Baja, baja. perdón, No, porque no puede comer mi. y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de en Galilea a Jerusalén, haciendo mención a los capítulos 1 de Hechos, igual lo estudiamos, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. La promesa que se le hizo a los padres, ellos, los hijos la están cumpliendo, la ven cumplida. Nosotros, dice Pablo, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo. Segundo, 2 puntos, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así. Sigue citando la escritura. Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también el otro salmo. Continúa citando la escritura, que era palabra que ellos se la sabían al revés y al derecho. Le cita la escritura que ellos conocen perfectamente y les trata de hacer ver a Jesucristo. Por eso les dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, porque su sepultura estaba vacía, había resucitado. En cambio, la de David estaba allí, estaba la tumba. Pero la de Jesús no vio corrupción. Entonces, ¿qué aspecto nos demuestra la resurrección de Jesucristo? Es que Jesús es la demostración de la aceptación de su sacrificio. Porque si Dios no hubiese aceptado el sacrificio de Jesús, hubiese quedado muerto. Pero acepta el sacrificio, la ofrenda, Jesús mismo se entrega como sacrificio, satisface la ley de Dios y el Padre le levanta de entre los muertos. Y, y todos lo ven, todos lo ven. Y hay mucha evidencia de la resurrección de, de Cristo. En otra ocasión podríamos eh, eh, verlo con más detalle, pero hay mucha evidencia de la resurrección de Cristo. Y la resurrección también, por el otro lado, es que demuestra la victoria de Cristo.
La victoria de Cristo. La muerte no le pudo retener. Cristo da su vida y la vuelve a tomar. La resurrección, entonces, hermanos, es esencial para la fe cristiana. Si Cristo no resucitó, dice su palabra, nuestra fe es falsa y nosotros somos dignos de pena. Es la idea que nosotros encontramos en Primera de Corintios capítulo 15, del 13 al 19, que si Cristo, hermano, no hubiese resucitado, nuestra fe de partida sería falsa. Y por ende, nosotros seríamos totalmente dignos de pena por creer una mentira. Pero no es así. La resurrección, hay mucha evidencia de que Jesucristo resucitó y eso nosotros también lo creemos por fe. Y porque Cristo vive, hermano, la muerte al final no tiene nada que hacer con los hijos de Dios, con aquellos que Jesús salvó. Nuestra fe tiene el fundamento. Existe esperanza de resurrección para los que creen en Jesucristo. Y ese es nuestra base. Porque nuestro Señor resucitó, nosotros también resucitaremos con Él en aquel día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Utilizando las Escrituras, Pablo la argumenta a nuestros hermanos. Entonces, la resurrección para nosotros es clave también, porque así como resucitó Cristo, nosotros también resucitaremos con Él. Y eso Él lo prometió. Continúa anunciando este evangelio en los versículos siguientes. En el versículo 38 dice, después de anunciar su muerte, su resurrección, Pablo le ofrece el perdón que ofrece Jesucristo, que es por medio de él, solo de él. Dice el versículo 38, dice, sabed entonces esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea, de Jesucristo, se os anuncia el perdón de pecados. Por medio de Jesucristo, que él comenzó a anunciar el reino, el evangelio, arrepentido, porque el reino de Dios se ha acercado, le ofrece ese perdón. Este mensaje, que por medio de Jesucristo, ahora es anunciado a ellos. Esta buena noticia debe ser anunciada, debe ser conocida. Es el mandato, es lo que Jesús les comentó allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, si no me equivoco. Le encomienda que debían ser testigos. Hermanos, sin la vida justa y santa de Jesús, sin la cruz de Jesús, sin la muerte de Jesús, sin la resurrección de Jesús, no podríamos tener perdón de nuestros pecados. No podemos, no tenemos otra opción. Porque no pudimos cumplir la ley, porque no es por obra, no podemos comprar la salvación, ni tampoco ganarnos su perdón. Es tan solo depositando nuestra fe en la obra de Jesucristo. De eso se trata. Esa es la buena noticia, que Él la ofrece. Y Jesucristo ofrece su perdón. Ofrece su perdón. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es lo que el Evangelio ofrece a sus oyentes. Y aquí Pablo a los judíos que estaban allí en la sinagoga les ofrece el perdón. Y el Evangelio, además de ofrecer el perdón, justifica al que cree. Y esto es por medio también de Jesús. Tiene esta función de justificar. Por un lado, perdona el pecado, pero también justifica delante del Señor. Versículo siguiente, el 39, dice, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, porque nadie cumplió la ley, ahora en él, en Jesucristo, es justificado, hermano, todo aquel que cree. Este mensaje era para ellos y sigue siendo el mismo hoy. El mismo mensaje que nosotros debemos compartir. Él ofrece su perdón y justifica a todo aquel que cree. No es por la ley, no es el templo, no es la iglesia, no son los sacrificios, no es las buenas obras, es Cristo Jesús. Porque nosotros podemos tener perdón y justificación. Por eso Dios puede declarar justo al creyente
sin dejar de ser justo. Todos sabemos que Dios es santo, Dios es justo, pero declara, perdona y justifica al pecador. ¿Cómo es esto posible? Por la muerte de Jesucristo y su resurrección. Eso lo podemos ver en Romanos 3:26. El verbo justificar viene de dicaio, que significa declarar justo. Romanos 4:5, mire lo que dice. Mas el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Se declara justo, se pone como a la cuenta del pecador la justicia, la vida santa, justa de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 5, versículo 1 también de Romanos dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, una vez que hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios. Y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:9 también dice, y ser hallado en Él, en Jesús, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino de la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. No, más claro no se puede. Somos justificados por medio de la fe delante de nuestro Señor. Somos declarados justos porque ponemos nuestra fe en aquel que justifica al impío. Y esa fe se cuenta como por justicia. Romanos 4:5. Entonces, ¿cómo puede Dios, el juez justo, declarar justo al pecador? Porque Jesús tomó el lugar del pecador, pagó su deuda en la cruz, su sacrificio satisfizo la ira, esa ira santa de Dios en contra del pecador, y Dios le declara justo al pecador. Romanos 3:26 lo mencionaba anteriormente, dice, voy a leer del 22 en adelante, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, judío o gentil, libre o esclavo, no hay diferencia. Por cuanto, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar. Por eso era necesario que Jesús muriera, porque el Señor, el Padre tenía que manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, en el tiempo de Jesucristo, su justicia. En la persona de Jesús manifiesta su justicia, a fin de que Él sea el justo, pero también el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso es necesario que Jesús muriera. Y esto es lo que hace su sacrificio, justifica al pecador, y esto es por medio de Jesucristo. Hermano, y este evangelio que ofrece perdón y justificación demanda una respuesta, y es donde va caminando en su discurso el apóstol Pablo. Dice en el versículo 40 al 41, dice, mirad pues que no venga sobre vosotros, le está advirtiendo, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Hermanos, vuelve como Pablo, como buen conocedor de la palabra, como buen conocedor de la escritura, les habla con las escrituras, a quienes también la conocían al revés y al derecho, como se dice. Como está dicho en los profetas, dos puntos. El versículo 41 dice, mirad, oh menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obras que no creéis, si alguien os contare. Y esos eran esos días a los que él estaba haciendo mención.
Pablo está citando al profeta Habacuc. Mirad, mirad es como una expresión de presten atención, no ignoren lo que van a escuchar, lo que están escuchando, no lo ignoren, pongan atención. En Habacuc, la escritura que cita Pablo, Dios está anunciando que levantaría a los babilonios para juzgar a Judá, producto de su pecado, de su desobediencia. Pero el pueblo que hizo no creyó y despreciaron esa advertencia. Entonces, ante tal invitación, hermanos, a creer, se debe de tomar una decisión. Pablo le dice que no les pase, que no venga sobre vosotros lo que hicieron sus antepasados. Allí, eh, cuando habló el profeta Habacuc, el pueblo no creyó y despreciaron esta advertencia. Entonces, hermano, no se puede quedar neutro. No, hay que tomar un lado, hay que tomar un bando. Se debe responder, como les decía, ya sea para salvación y vida eterna, o lo contrario es condenación y el castigo eterno. Pero todos deben de responder, todos responden. Pero Dios muchas veces nos da tiempo, nos da tiempo, da tiempo, en su paciencia, en su gracia, y retrasa. Algunos dicen que retrasa su venida, como dice la Escritura. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Es que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Y este Evangelio, entonces, que su palabra nos impulsa a compartir, para que el pecador, como nosotros, en su momento, eh, podamos disfrutar de esta salvación tan grande. Y aquí vemos, en el relato del capítulo 13, vemos estos dos tipos de respuestas. En el versículo 42 al 45 continúa diciendo así: cuando salieron ellos de la sinagoga, terminó de hablar eh, Pablo, termina de hablar. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, es como cuando nosotros terminamos el culto en el día domingo y todos empiezan a salir. Los gentiles le rogaban que el siguiente día de reposo, a la semana siguiente, les hablasen de estas cosas, de todo lo que Pablo le estaba contando. Querían volver a escucharlo. Y despedida la congregación, muchos judíos, de los judíos y de los prosélitos, que eran gentiles hechos judíos, de estos prosélitos piadosos, siguieron a Pablo. Se fueron con él. No, no quisieron esperar una semana, sino que se fueron con Pablo. ¿Y qué hacía Pablo y Bernabé? Hablándoles, les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Cuál gracia? El Evangelio. El siguiente día de reposo, una semana después, el siguiente día de reposo, dice el versículo 44, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo y rebatían, contradecían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces aquí vemos la respuesta ante el Evangelio, gráficamente. Unos creen en el Evangelio y están dispuestos a escuchar con gozo. Los gentiles aceptan este Evangelio. Pablo en su corazón pastoral junto con Bernabé lo animan, lo exhortan, lo animan para que sigan perseverando en este Evangelio que ellos habían escuchado, que se mantengan firmes en la gracia de Dios, en la obra de Cristo, en lo que recién conversábamos, en su bondad, en su muerte, en su resurrección, en su perdón, en su justificación, en la fe en Cristo, que continuaran perseverando en eso y no volvieran a poner su confianza en las obras, en los méritos personales, en el cumplimiento de la ley, sino que pusieran su fe en Cristo. Están ellos. Y por el otro lado están los que rechazan el Evangelio, que sienten celo, envidia, graficada aquí en los líderes judíos que tenían la autoridad, quizá el poder, y al ver que llegan estas dos personajes y son capaces de congregar a casi todo el pueblo, sienten celo, producto de su orgullo, es que los insultan,
los ofenden, tratan de dificultar su mensaje, contradiciéndolo, y en ello vemos estas raíces de amargura por la falta del gozo. En vez de sentirse gozoso que es compartido este mensaje, en ellos crece la amargura y el gozo desaparece. Versículo 46 y 47 entonces dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con valor, con valentía, dijeron, a vosotros, producto de esta oposición, esta especie de resistencia de los judíos, les hablan a ellos. Y miren lo que les dice. Pablo hace este anuncio. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero. ¿A quiénes? A los judíos. Era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y nos juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, y vuelve a citar las escrituras, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo, ante el rechazo, la oposición de estos líderes judíos al evangelio que se les anunciaba, ¿cómo reacciona? Actuando siempre conforme a la escritura. Predicó a los israelitas primero, como se lo encomendó el propio Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Recuerdan cuando dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el final de la tierra? Era necesario que la palabra se les anunciara primero a los judíos. Estas palabras para ellos podrían ser desconocidas porque eran de Jesús, pero sí conocían bien las escrituras, las palabras del profeta, de Isaías, y cita a Isaías capítulo 49, versículo 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, hablando del Mesías. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob. También te di por luz a las naciones, para que sean mi salvación, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, hasta el final de la tierra. Las palabras del Mesías no eran solo para Israel, sino que eran para salvación de todas las naciones. O como en otra parte dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando le da estas palabras a Abraham, siempre fue ese el propósito. No solo Jerusalén, no solo Israel, sino que toda la tierra. Desde el principio ese fue el plan de Dios y ese es el plan que ha ido avanzando a través de la historia. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no es cierto? En Juan 8:12. Pero Jesús también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Entonces nosotros, en esto vemos el llamado, la soberanía de Dios, el propósito que encomienda esta misión a su iglesia. Él es la luz del mundo y nosotros reflejamos la luz de Cristo. Como pequeños Cristos, como cristianos, debemos de reflejar la gloria de Dios también a la humanidad. Es el desafío, es a lo que el Señor nos llama y eso no ha cambiado. Pablo anuncia además en estos mismos versículos que leímos que desde ahora, producto del rechazo de ellos, se iba a enfocar en los gentiles. Nunca dejó de predicar a los israelitas, a pesar de su rechazo, de la dureza, de las persecuciones, de sus expulsiones, nunca dejó de compartir el evangelio a sus hermanos judíos. ¿Cómo sabemos esto? Porque en Hechos capítulo 17, Lucas, que está escribiendo esto, que va viajando con Pablo, lo relata así, dice, llegados a Tesalónica, en otro viaje misionero, dice, donde había una sinagoga de los judíos, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, unas 3 semanas, discutió con ellos. Entonces vemos que era como la tónica, era lo que Pablo acostumbraba. Llegaron a una ciudad,
y visitar la sinagoga y compartir allí la palabra. Porque él decía que no me avergüenzo del evangelio, al judío primeramente y también al griego, Romano 1:16. Porque debían ser para salvación, esta salvación, hasta lo último de la tierra, veíamos allí en el versículo 47, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. El evangelio es ofrecido por misericordia al pecador. Son las 9:5. Vamos llegando al final, que en estos últimos versículos. El evangelio es ofrecido por la misericordia. Mire cómo continúa diciendo el versículo 48 y 49. Los gentiles, oyendo estos, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, la escritura, la palabra, el mensaje, el evangelio, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna, la soberanía del Señor. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Dios es misericordioso y muestra su gracia con quienes no se lo merecen. ¿Quién eran estos gentiles? A la luz del punto de vista del judío, eran extranjeros, primero eran ajenos al pacto, no tenían la ley de Moisés y tampoco estaban considerados en las promesas. Pero sin embargo, Dios les ofrece el mismo evangelio a los judíos que lo rechazaron, pero también a los gentiles que se regocijaban y glorificaban en esas palabras. Miren lo que relata Lucas capítulo 6, versículos 35 y 36. Dice, amad pues a vuestros enemigos. Jesús le está diciendo a sus discípulos, amen a vuestros enemigos y seréis hijos del Altísimo. Porque Él, el Altísimo, es benigno, es bueno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Todos alguna vez fuimos ingratos. No reconocíamos a Dios, no reconocíamos su bondad, ni le dábamos gracias. Todos fuimos malos en algún momento. Y Dios fue misericordioso con nosotros. Nos anunció el mensaje y nos dio esta fe para el arrepentimiento, para salvación. Porque así es nuestro Padre, misericordioso, es que nosotros también debemos actuar en misericordia y compartir este mensaje. No es tan solo para nosotros. Por esto, hermanos, Pablo anunciaba el Evangelio a quienes no se lo merecían, como fue al principio el propio Pablo, que perseguía a la iglesia, mató a muchos, puso en la cárcel a otros. ¿A quiénes? A pecadores, también a personas ajenas a estos pactos, a estas promesas. Pablo le ofrece el perdón y la justificación por medio de Jesús a todos. Porque de lo contrario, hermano, no tendríamos otra opción de salvación. Salmo 103, 10 y 4 relata un poco lo mismo. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Por esto Pablo está anunciando el perdón. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ese es el resultado del Evangelio, que transforma nuestra vida. Ya no seguimos una vida en rebelión a Dios. Por el contrario, ahora buscamos hacer la voluntad del Padre. Y el pecado es alejado totalmente, como lo está el oriente del occidente. Porque como el Padre se compadece de los hijos, así es la misericordia de Dios, actuando en el pecador. Lo que este salmo, hermano, no está explicando es cómo ese Dios juez justo puede actuar así. Y la respuesta es lo que hemos estado conversando en el capítulo 13. Que Cristo murió por nuestros pecados, Dios resucitó y ahora tenemos la oportunidad del perdón y la justificación para el que cree. La respuesta positiva es de los gentiles que creyeron y estaban ordenados para vida eterna. Lucas nos deja ver que esta salvación es por obra de Dios, según sus propósitos soberanos, según sus propósitos, pero tampoco y no elimina la responsabilidad que tenemos nosotros de responder a este evangelio. En los versículos 45 y 46 vemos que algunos rechazan el evangelio, pero también hay otros que creen. Nosotros tenemos la responsabilidad de responder
ante este ofrecimiento que nos hace el Señor. ¿Cuál fue el resultado por un lado? Se regocijaban y glorificaban, alababan al Señor, la palabra del Señor, y difundían su evangelio. Eran perseguidos, los expulsaron de las ciudades, pero estaban llenos de gozo porque el Espíritu Santo les fortalecía. Eso dice Nehemías 8:10. No se entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La fortaleza del creyente no proviene de la circunstancia, proviene del gozo que Dios produce en el creyente. Y estos últimos versículos, 50 y 51, dice así. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites, los echaron fuera de la ciudad. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y esta es la respuesta negativa. Judíos celosos que amaban más sus posiciones, sus obras, estaban satisfechos con ellos mismos y también eran súper cobardes porque no fueron capaces de ellos de enfrentar a Pablo, sino que también utilizaron a las mujeres para generar todo este alboroto y llegar a que los expulsaran. ¿Quiénes eran estas mujeres piadosas? Eran mujeres que asistían a la sinagoga, que quizás tenían buena reputación, eran distinguidas. La palabra griega es euchemon, que se puede traducir como mujeres respetables, nobles, de alta posición social, entonces probablemente eran esposas de dirigentes de la ciudad, eran mujeres quizás que pertenecían a alguna familia influyente o personas de prestigio que tenían obviamente esta capacidad de influir en las decisiones públicas, porque las utilizan a ellos, eh, se aprovechan de esta influencia para expulsar a Pablo y a Bernabé. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo responden Pablo y Bernabé? Con esta señal, una señal de juicio. Luego de anunciar el Evangelio, ¿qué dice el versículo 21? Ellos entonces, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies. Esto no era un gesto de enojo, de desprecio hacia ellos, no tenía ese sentido. Era un acto que comunicaba también una verdad espiritual. Hermano, en esos tiempos, este acto de sacudirse el polvo de los pies era una tradición que hacían los judíos. Cuando iban a los territorios gentiles, paganos, y ellos retornaban a su hogar, ellos se sacudían el polvo de sus pies en una señal, en un simbolismo de que ellos no querían llevarse consigo nada de esas tierras impuras. Y era una tradición de ellos. Y además Jesús, cuando envía a los 12 apóstoles y en la misión de los 70, dice, en Lucas 10, dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Cuál ciudad? La que rechace a los apóstoles. Y el versículo 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que el que me desecha a mí, desecha al que me envió, al Padre. Entonces, esto también, Pablo nunca reacciona, nunca actúa eh, por las de él, por decirlo, sino siempre actúa conforme a la escritura. Jesús se lo instruyó a sus discípulos y él actúa de la misma manera, sacudiéndose el polvo en señal de juicio, porque lo rechazaron a ellos, con esto rechazaron a Jesús y con esto rechazaron también al Padre. ¿Y qué vemos en el versículo 52? Y Pablo lo resume en esta frase, perdón, Lucas lo resume en esta frase, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Los discípulos, la predicación del Evangelio es prosperada, es exitosa, crece por la voluntad de Dios. Hay discípulos.
van, predican y hacen discípulos. Por otro lado, la persecución no detuvo la obra de Dios. Ellos fueron perseguidos, expulsados de la ciudad, pero la iglesia allí permanece. Se van los misioneros, pero la iglesia continúa creciendo. Y ellos estaban llenos de gozo. Sorprendentemente, uno esperaría que quizás estuvieran con miedo, tristes, desanimados, porque al final los terminaron echando. Pero ellos estaban llenos de gozos, porque el gozo del creyente no se basa en las circunstancias. No se basa en las circunstancias, aunque hayan estado muchas veces en peligro de muerte, encarcelados, náufragos. ¿Cómo es esto posible? Por medio del Espíritu Santo. Porque el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, Romanos 14:17. Entonces, vemos que a lo largo de todo este capítulo, vemos cómo el Señor soberanamente comparte este evangelio. Estos hermanos, como se dice, como dice, yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento al final lo da el Señor. El Señor. Y en esto es lo que nosotros estamos llamados a perseverar en el Evangelio, en la gracia, en la obra de Jesucristo que hace en nosotros. Quedó atrás la amargura, quedó atrás el temor.